Y ya para terminar voy a abrir el ejercicio 4. Esto es un breve repaso a cosas que ya hemos visto y cosas que se van a ver, con lo cual tampoco quiero detenerme porque ya os digo, son cosas que se van a volver a explicar. Pero bueno, como os he contado antes, importando el módulo keyword, también vamos a importar el módulo time, que quiero que veáis unas cositas interesantes. Pues importando el módulo keyword y el módulo time, que ya utilizaremos después, y llamando al método kwlist, lo que he hecho antes, perdón, voy a ejecutar, cierro esto y voy a ejecutar el ejercicio 4, ¿veis? Pues aquí veo la salida de todas esas palabras reservadas, ¿de acuerdo? Palabras que vamos a ir viendo. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo del if, del bloque condicional if, el if, else. El if y el else ya lo hemos visto. El if es muy parecido al if, es decir, vamos a ver. Lo mejor es que vayamos viéndolo con un ejemplo. Defino la variable lenguaje y le asigno la cadena Python. Entonces, ¿qué es lo que hace el intérprete? ¿Cómo interpreta todas esas instrucciones? Pues si la variable lenguaje es igual a la cadena Python, me vas a ejecutar esta instrucción. Si no, lo que vas a hacer es comprobar si la variable lenguaje contiene la cadena C. Si fuera así, entonces me imprimes esta otra cadena. Si eso no ocurre, entonces me vas a comprobar si la variable lenguaje es igual a la cadena Java. Y ya en caso de que no se cumpla ni este bloque, ni este bloque, ni este bloque, por defecto, siempre el que se cumpliría sería el else, y entonces me mostraría este mensaje. Así que como inicialmente la variable lenguaje es Python, pues entonces el flujo del programa se va a ir por aquí. Esta igualdad va a ser true, con lo cual vamos a entrar aquí y me muestra la cadena Python fue desarrollada por Guido van Rossum. Sin embargo, fijaros qué hubiera pasado si yo aquí le cambio el valor a C. Vuelvo a ejecutar, veis, ahora mismo me está diciendo el control del flujo se ha ido por aquí, con lo cual me muestra C fue desarrollado por Dennis Ritchie. Fijaros qué hubiera pasado si hubiera sido Java. Pues me dice que Java fue desarrollado por James Gosling. Y fijaros si hubiera sido cualquier otro valor. Me hubiera mostrado, no estamos ni hablando de Python, ni de C, ni de Java. Estoy con cadenas, pero lenguaje también podría ser un valor entero. Y lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, es decir, se puede comparar un valor en cualquier tipo de valor con cualquier otro tipo de valor. O sea, en ese sentido no habría problema. La ejecución del programa se continuaría yendo por aquí. Así que vamos a dejarlo como estaba. Siguiente palabra reservada, los bucles. Los bucles nos sirven para, igual que las instrucciones condicionales nos servían para crear caminos, los bucles nos sirven para realizar tareas repetitivas. En Python existen dos tipos de bucles, el bucle while y el bucle for. Repito, ahora no es momento de entenderlo, solamente es momento de que os suene para que cuando veamos más tranquilamente lo que son los bucles, simplemente os suene, ¿de acuerdo? Entonces aquí definimos una variable llamada x a la que le asignamos el valor entero. Ahora vamos a utilizar la palabra reservada while porque queremos hacer una serie de instrucciones repetitivas, ¿de acuerdo? Todo bucle while va a tener también una condición que se va a evaluar. Mientras que sea verdadera, vamos a repetir las instrucciones que haya en el cuerpo del while, que en este caso son dos, esta, y que están identadas. Fijaros que si yo hiciera esto, no me da un error, pero directamente ya interpreta que el cuerpo del while solamente tendría una instrucción, que sería esta. ¿Y qué haría? Mostrar cierto número de veces el valor de x, ¿de acuerdo? Entonces, importante que esto vaya identado. Vale, aquí concretamente se produciría, voy a ejecutarlo otra vez, se producen dos salidas, 10 y 20. ¿Por qué? Porque esto hace lo siguiente. X vale 10, entonces la primera vez que entramos en el bucle se evalúa la expresión, entonces dice 10 es menor que 30, sí. Entonces entramos en el bucle, la primera vez que entramos en el bucle, es decir, la primera iteración. En esa primera iteración se me muestra el valor de x, que es 10, y se realiza la segunda instrucción, que es x más igual a 10. Esto ya lo veremos, pero esto equivaldría a esto. Es decir, es lo mismo que coger el valor actual de 10, de x, que es 10, y sumarle 10, es decir, que x pasa a valer 20. Termina la última instrucción del cuerpo del while y volvemos a evaluar. Entonces ahora dice, ¿x es menor que 30? Sí. 20 es menor que 30. Volvemos a entrar. Segunda iteración. Me muestra el valor actual de x, que es 20, y vuelve a hacer esta instrucción. Es decir, ahora x será 20 más 10,
30. Ahora x vale 30. Volvemos otra vez a evaluar la expresión. ¿30 es menor que 30? No, 30 ya no es menor que 30. Entonces ahí la expresión es false, con lo cual el bucle while se va a romper. Se va a romper y continuamos con la siguiente instrucción, que sería el for. Con lo cual se me han mostrado los valores 10 y 20 y el bucle se ha roto. El bucle for es otro tipo de bucle que me permite realizar un número de iteraciones conocido. Aquí, por ejemplo, for siempre es igual, siempre tiene que ser for, una variable que declaramos, que en este caso la llamamos i, y luego podemos utilizar una serie de datos que van a ir cambiando. En este caso vamos a utilizar un rango, entonces for i in range 3, si lo traducimos, range es una función que lo que hace es devolverme, si no me equivoco, una lista de valores. Es decir, si yo le pongo 3, me va a devolver una lista comprendida entre el 0 y el 2, es decir, 3 valores. Si lo hubiera puesto 4, pues una lista comprendida entre el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tengo un rango de 3 valores comprendidos entre el 0 y el 2. Entonces, el bucle for, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que la variable i vaya tomando valores en ese rango, es decir, en la primera vuelta del bucle la i va a valer 0, en la segunda vuelta la i va a valer 1 y en la tercera vuelta la i va a valer 2, como podéis ver, y en cada vuelta vamos a imprimir el valor de i. Esta es la salida, ¿veis? Primera iteración del bucle la i vale 0, segunda iteración del bucle la i vale 1, tercera iteración del bucle for la i vale 2 y termina, ¿de acuerdo? Con lo cual, en cierta manera, fijaros que ha sido mucho más fácil predecir cuántas vueltas iba a dar el bucle for antes que el número de vueltas que iba a dar el bucle while. Bueno, los que ya tenemos experiencia dando un ojo al código, yo sí que sabía que el bucle while iba a dar 2 iteraciones, ¿de acuerdo? Pero como os digo, el bucle for de hecho está especialmente diseñado cuando queremos crear un número de iteraciones conocido. Entonces aquí directamente, ya con ver que se va a generar un rango de 3 valores, ya sabemos que el bucle va a dar 3 iteraciones, 3 vueltas. Por ejemplo, en este otro ejemplo, ¿veis? Tenemos un bucle for y dentro del bucle for hay un bucle if. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues bueno, se va a evaluar, en cada iteración se va a evaluar el valor de i. Entonces, si el valor de i es 1, vamos a utilizar la instrucción continue. La instrucción continue lo único que hace es que, como su nombre indica, que continúe, ¿vale? La ponemos aquí para que no dé un error. Si queremos dejar un cuerpo de una instrucción vacío, como en este caso el cuerpo del if, si hiciéramos esto, da un error, porque nos dice, oye, que el cuerpo del if no tiene instrucción. Entonces, si utilizamos la instrucción continue, no hace nada, porque ahora no queremos que haga nada, pero sin embargo nos evitamos ese error, ¿no? Bien, aquí tenemos otro for, dentro del cuerpo del for hay también un if, y vamos a ver cierto matiz con respecto al anterior. Vemos que este if tiene dentro una instrucción que es la instrucción continue. La instrucción continue lo que hace es que esa iteración se corte. El bucle no se detiene, pero esa iteración ya termina y volvemos a la siguiente iteración. Entonces, fijaros el matiz, lo que va a ocurrir. Entramos, se va a generar una lista de 3 valores también, el 0, el 1 y el 2. Entonces, inicialmente, en la primera vuelta, la i vale 1. Entonces, entramos y se comprueba. ¿Y es igual a 1? No, ahora vale 0. En la primera vuelta, la i vale 0, perdón. Entonces, 0 es igual a 1, no. Entonces, este bloque if no se va a cumplir. Entonces, se imprime el valor de i, que es 0. Estamos aquí. Se imprime el valor de i, que es 0. Siguiente vuelta. Ahora la i vale 1. Entonces, ¿1 es igual a 1? Sí. Entonces, entramos al cuerpo del if y se ejecuta la instrucción continue. ¿Qué es lo que hace la instrucción continue? Bien, lo que hace es que termina esa iteración y ya no se ejecuta nada más. Y vuelve a la siguiente iteración. Con lo cual, al encontrarnos con esa instrucción, la instrucción print no se va a ejecutar. Con lo cual, el valor 1, que ahora la i vale 1, se va a perder. Por eso no se muestra aquí. Siguiente iteración, ahora la i vale 2. ¿2 es igual a 1? No. Con lo cual, imprimimos el valor de i, que es 2. Por eso la diferencia con respecto al for anterior es que en el for anterior se mostraban el 0, el 1 y el 2, y aquí solamente se ha mostrado el 0 y el 2 porque hemos controlado que el 1 no lo haga. Definimos la variable x igual a 5 y ahora vamos a hacer un bucle while con la condición true. Esto es un bucle infinito que se llama, es decir, si no hacemos que se rompa, este bucle va a continuar hasta la eternidad. De hecho, mirad lo que pasa si yo cambio la instrucción break por la instrucción continue. Mirad, un bucle infinito y adiós, perdemos el control y hay que cerrarlo
con un stop, ¿vale? Hay que salir abruptamente del programa. Entonces voy a dejarlo con break y ahora sí. Entonces, como os decía, esto es un bucle infinito, pero nosotros nos vamos a encargar de romperlo cuando nos interese, ¿de acuerdo? Es un bucle infinito porque la condición siempre va a ser verdadera y como siempre va a ser verdadera, siempre va a estar ejecutándose. Entonces, entramos en el bucle y lo primero que hacemos es mostrar el valor de x, ¿de acuerdo? El carácter espacio en blanco y utilizamos este end, ¿vale? End igual a comillas, comillas, porque no queremos, si os fijáis todo el rato, cada vez que llamamos a un print automáticamente hace un salto de línea. En este caso yo quiero que la salida se produzca en la misma línea, ¿de acuerdo? Fijaros si yo quitara el end, lo que ocurre, para que lo veáis. ¿Veis? Aquí la salida se ha producido en distintas líneas, el 5, el 6 y el 7. Yo quiero que el 5, el 6 y el 7 se produzca en la misma línea. Entonces, por eso tengo que introducir este parámetro, el parámetro end, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a trabajar todo el rato en la misma línea. Entonces, inicialmente el valor de x es 5, se imprime el 5, después un espacio en blanco y el cursor se queda aquí esperando gracias a la instrucción end. Lo siguiente es evaluar si el valor de x es igual a 7, que en este caso no lo es, con lo cual esta instrucción ahora no se va a ejecutar. Y aquí se incrementa el valor de x en 1. Recordar que esto es lo mismo que si hiciéramos x igual a x más 1. Bien, entonces ahora la x valdrá 6. Volvemos otra vez. Se vuelve a evaluar, esto es verdadero, con lo cual volvemos a entrar. Entonces el cursor que está esperando aquí, lo que va a hacer es que imprimimos el nuevo valor de x, que ahora vale 6, espacio en blanco, y el cursor se queda esperando ahí. Se vuelve a evaluar. 6 es igual a 7, no, con lo cual siguiente instrucción. Se incrementa nuevamente el valor de x en 1, es decir, ahora x vale 7. Volvemos otra vez al principio, la condición sigue siendo verdadera, entramos nuevamente en el bucle. Tercera iteración, mostramos nuevamente el valor de x, que sería un 7, espacio en blanco, y el cursor se queda esperando ahí. Quedaros con esto, el cursor está esperando ahí, aunque no lo veamos. Y ahora sí que al realizar esta condicional, 7 es igual a 7, sí. Entonces se ejecuta la instrucción break. Break lo que hace es romper un bucle, pero no rompe solo la iteración como continúe y continúa con la siguiente iteración. No, rompe el bucle definitivamente, es decir, rompe con el bucle while y saltaríamos a la siguiente instrucción. Por eso la salida que se produce es 5, 6, 7. Si en lugar de break hubiéramos puesto continúe, pues se nos generaba el bucle infinito, pues que hemos visto antes de 5, 6, 7, 8, 9, así hasta el infinito, hasta que se desbordara la memoria. Bien, la siguiente instrucción, diréis, ostras, ¿esto qué es? Bien, el barra n es un carácter de control, es un salto manual de línea. ¿Por qué? Porque ahora mismo el cursor está aquí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Quiero dar un salto manual de línea para escribir el siguiente ejemplo en la línea siguiente. Entonces, fijaros qué ocurre si yo solamente doy un salto de línea. 5, 6, 7. Después tengo aquí otro salto de línea. ¿Por qué? Y este true pertenece al siguiente ejercicio que vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues muy fácil, el cursor está aquí, entonces yo con el carácter de control barra n salto automáticamente de línea, pero es que os he dicho antes que la instrucción print por defecto después de cada parámetro pone otro salto automático de línea. Por eso yo salto uno y él salta otro, ¿veis? Entonces si quiero introducir yo saltos de línea manual pero que los automáticos no se utilicen, la única forma que tengo en Python es utilizar el parámetro end. Entonces ahora sí, vuelvo a ejecutar, entonces veis, el cursor está esperándome aquí, cuando termina el bucle llega esta instrucción, yo introduzco un salto manual de línea, pero el cursor se queda esperando ahí, con lo cual el efecto visual es que lo siguiente aparece en la línea que yo deseo. Así que siempre que queráis introducir un salto de línea manual, luego tenéis que decirle al print que el automático no lo tenga en cuenta. Bien, ya hemos hablado de los valores booleanos false y true, todo lo que no sea falso es verdadero. Luego estaría el valor known, que es el valor nulo. Entonces, por ejemplo, mirar aquí esta expresión. Definimos la variable x y le vamos a asignar el resultado de una expresión lógica. El resultado de esa expresión lógica va a ser el resultado de comparar el 5 con el 1. Entonces, ¿5 es mayor que 1? Sí.
Entonces x va a pasar a valer true, como demostramos si lo imprimimos. Más cosas. Aquí definimos una función. Definimos una función de nombre función1, no recibe ningún parámetro y tampoco tiene ningún parámetro en el cuerpo. Y diréis, ¿qué hace la función pass? Pues pasar. Es decir, si queremos definir una función vacía, que no devuelva nada, si hacemos esto da un error. Las funciones tienen que tener un cuerpo. Entonces, hay veces que declaramos una función, la queremos definir, pero todavía no sabemos qué va a hacer. Queremos que el sistema sepa que esa función existe. De hecho, si yo la llamo aquí abajo, ¿veis? Si yo llamo a la función, ¿veis? Toda función que no tiene cuerpo retorna un valor que es none. Ninguno, no devuelve nada. Si yo hubiera hecho que esta función retornara el valor entero 5, ¿veis? Ahora la función devuelve un 5. Pero como no era el momento de definir, no quiero que la función haga nada, pues utilizo la palabra reservada pass, es decir, que pase, que la ejecución termine. Y entonces aquí se me devuelve el valor none. Vale, los operadores lógicos. Existen 3 operadores lógicos, AND, OR y NOT. Insisto, ahora no es el momento de explicarlo, solamente quiero que os suene. Hay una serie de operaciones lógicas que se llaman, entonces si yo por ejemplo muestro, hago la operación AND, ¿de acuerdo? La operación AND lo que va a hacer es evaluar el operando de la izquierda y el operando de la derecha. Entonces la única manera en la que una operación AND devuelve true es si el operando de la izquierda y el operando de la derecha son true, ¿de acuerdo? En cualquier otro caso devolverá false, y aquí lo podéis ver. Este true, verdadero, y verdadero es verdadero. En el momento que cualquiera de los dos operandos sea falso, el AND va a devolver falso. Lo podéis comparar con la multiplicación. Si yo multiplico 0 por 0, o sea, falso por falso, el resultado es falso. Si multiplico falso por verdadero, el resultado es falso. Si multiplico verdadero por falso, el resultado es falso, y la única manera de obtener verdadero es multiplicar verdadero por verdadero, 1 por 1, que es 1. Siguiente operador lógico, el OR. El OR se puede comparar con la suma. Entonces, la única manera de obtener verdadero es que los dos, ¿de acuerdo? La única manera de obtener falso es que los dos sean falsos. Es como la operación contraria al AND. Entonces, falso o falso, ¿de acuerdo? Va a dar falso. Imaginaros que es como 0 más 0, que es 0. Falso más verdadero daría verdadero, verdadero más verdadero daría verdadero, y verdadero más verdadero daría verdadero. ¿De acuerdo? No os preocupéis, insisto, lo veremos con más calma. Defino una función que se llama f, a la que asigno el valor false, y cuando la imprimo, ¿de acuerdo? Yo puedo utilizar el operador not, que lo que hace es que niega, es decir, que si una variable es falsa, la convierte en verdadera, si una variable es verdadera, la convierte en falsa. Con lo cual, pues f, que es falso, aquí al hacer not false, se imprime el valor de true. Bien, aquí definimos una variable de nombre suma, que va a recibir 2 parámetros, p1 y p2, y con esos parámetros lo que va a hacer va a ser sumarlos, mostrar la cadena la suma es y sumarlos. Entonces en la llamada a la función suma le pasamos 2 valores, por ejemplo menos 7 y 6, y entonces va a generar esta cadena. La función suma va a imprimir entonces menos 7 más 6, que es menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí lo sabemos. Nada que añadir. Podríamos definir una función suma 2 que recibe otros parámetros P1 y P2. Por cierto, ni que decir que los parámetros son locales a la función, así que este P1 y este P2 no tiene que ver nada con este P1 y este P2. Se llaman igual, pero son zonas de memoria distintas. Entonces, podríamos hacer que la variable retorne la expresión aritmética P1 más P2. Vale, esto lo he hecho porque quería demostraros que una variable o bien puede tratar ella misma los datos, o puede devolverlos, puede imprimir ella misma los datos, o puede devolver un cálculo. Este sería un ejemplo de una función que no devuelve nada. La función suma no devuelve nada. De hecho, si la intentáramos, si pusiéramos un print y le pasáramos en la llamada suma 1, ese print nos mostraría none, como hemos visto antes. Y suma 2, sin embargo, es una función que sí que devuelve un resultado. Entonces, la manera de llamar a una función que devuelve un resultado es dentro de un print. Entonces, como veis aquí,
la suma es, y ahora llamamos a suma 2, le pasamos dos valores y nos los suma y nos los devuelve justo aquí para poder mostrar el valor 23. Las funciones lambda, quedaros con que es una manera de crear una función comprimiendo mucho más el código, ¿de acuerdo? Prácticamente consiste en llamar y definir una función en una línea de código, ¿de acuerdo? Entonces utilizaríamos la palabra reservada lambda, num1 y num2 serían los parámetros, aquí indicamos qué es lo que queremos hacer con los parámetros, sumarlos, y aquí indicaríamos entre paréntesis el valor de los parámetros, así que estamos definiendo y llamando una función en la misma línea. Básicamente eso es una función lambda. Y esto es lo que se me mostraría. La suma es directamente 9 más 3, 12. Quedaros simplemente con eso. La palabra reservada pass ya la hemos visto, sirve para, pues eso, para pasar el control de la ejecución del programa sin hacer absolutamente nada. Es decir, en cuanto ve el intérprete este pass, directamente salta a la siguiente instrucción. Los generadores ahora no los quiero explicar, ¿de acuerdo? Esto fue una prueba que hice, así que lo obviemos. Las clases. A ver, las clases pertenecen a la programación orientada a objetos. Simplemente lo voy a nombrar. Una clase es un tipo de estructura de datos que me permite definir un objeto, ¿de acuerdo? Y los objetos pueden tener variables a las que se les conoce como propiedades o atributos, y pueden tener funciones o también conocidas como métodos. Simplemente, en realidad, como os dije, Python es un lenguaje orientado a objetos. Para Python son todo objetos. Lo que hasta ahora veníamos llamando variables, en realidad se les puede llamar objetos. Una variable de tipo entero en realidad es un objeto que pertenece a la clase entero, la clase int, ¿de acuerdo? Por eso, si os acordáis, cuando utilizábamos la función type y le pasábamos la variable a, lo que nos devolvía era un mensaje que decía class y entre comillas int, es decir, a es un objeto de la clase int, ¿vale? Entonces, yo también, la potencialidad de esto es que yo puedo definir clases definidas por mí. Por ejemplo, aquí utilizando la palabra reservada class, voy a definir una clase llamada persona. ¿Veis que el nombre de la clase empieza con, o debería empezar con mayúscula? ¿Veis? Entonces yo voy a definir la clase persona, y la clase persona tiene tres métodos, que en realidad son tres funciones. Un método llamado saludar, que va a ser un método de tipo estático, pero bueno, eso ahora nos da igual. Quedaros con que la clase persona tiene tres métodos: saludar, despedir y sumar. El método saludar lo que va a hacer es que me va a imprimir la cadena hola. El método despedir me va a imprimir la cadena adiós, y el método sumar me va a sumar dos parámetros que yo le pase, parámetros A y B, y me los va a devolver. Entonces fijaros, yo ahora creo un objeto que se llama Pedro, una variable, ¿de acuerdo? Entonces, por cierto, aquí debería de haber puesto así. Pedro es un objeto, con lo cual su nombre todo en minúscula, igual que aquí. ¿De acuerdo? Yo creo el objeto Pedro. Voy a volver a compilar. Entonces estamos aquí, ¿vale? Esta es la salida. Entonces yo creo un objeto que se va a llamar Pedro. Pedro igual a persona. Es decir, estoy llamando... Esto no lo confundáis con la llamada a una función. O sea, persona no es una función. Si yo hubiera... Por eso lo de la insistencia de llamar a las clases, ponerle al nombre de una clase que comience con una mayúscula. Porque si yo hago esto, podría dudar y decir, ostras, persona es una función que no recibe parámetros. No, persona es una clase. Lo ideal es llamarla así, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy definiendo un objeto que va a ser de la clase persona. Y como objeto de la clase persona, yo puedo llamar a cualquiera de los métodos que hay dentro. Entonces, fijaros la asistencia. Cuando yo pongo Pedro punto, ya directamente el asistente nos dice, hay tres métodos. El método saludar, el método sumar, y además me dice que es un método que necesita recibir dos parámetros, y el método despedir. Entonces, Pedro.saludar está llamando al método, a la función saludar del objeto Pedro. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la salida? Pues la salida, perdón, estábamos aquí, que me he ido. ¿Cuál es la salida? Pues la salida es hola. Así que Pedro.saludar me va a imprimir hola. Va a llamar a esta función y esta función imprime hola. Si ahora pongo print
y llamo el objeto Pedro y llamo a la función sumar, punto sumar, y le paso los valores 5 y 7, ¿cuál va a ser la salida? 12. ¿Veis? Entonces, como veis, he creado un objeto de tipo persona y que tiene métodos dentro. Lo dejo ahí. Programación orientada a objetos, podríamos tirarnos 5 cursos como estos hablando de programación orientada a objetos y nunca terminaríamos. Así que simplemente que sepáis que en realidad todo lo que veníamos llamando variables, para Python son objetos, ¿de acuerdo? Esa es lo que me interesa que aprendáis. Bien, lo siguiente sería las palabras reservadas para controlar excepciones. Imaginaros que yo tengo una variable x a la que le asigno la cadena 100. Ojo, la cadena, no el valor entero 100, la cadena. Y ahora defino una variable valor a la que le asigno el valor vacío, nulo known. El bloque try, cuando yo creo que va a haber un error en un cálculo, por ejemplo, y no quiero que se rompa el programa abruptamente, todo lo que yo calcule que puede generar un error lo meto dentro del bloque try. Entonces, si no ocurre ningún error, pues se ejecuta el bloque try sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y si hay algún error, entonces se va a ejecutar lo que haya en el bloque except. Por ejemplo, x ahora mismo es un valor entero, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la salida, es decir, ha llegado aquí, a la x se le ha pasado el valor 100 que ya es entero. No, en lugar de 100 vamos a poner 100.56, si lo veremos más claro. Estamos aquí, entonces se le ha pasado aquí el valor 100.56, int ha despreciado su parte decimal, con lo cual lo que ha devuelto ha sido un 100 se ha asignado en valor, y entonces ahora simplemente mostramos la cadena el doble del valor es y multiplicamos valor por 2, es decir, 100 por 2, que será 200, y ya está, todo ha ido correctamente. Si ponemos en lugar del valor entero 100, ponemos la cadena con formato numérico 100.56, que no es lo mismo, y ejecutamos, el valor va a haber un error, ¿veis? Pero, ¿por qué? Porque la función int no trabaja con cadenas con formato decimal. Sin embargo, si hubiéramos puesto un valor entero, creo que ahí no hubiera habido un error. No, porque la función int también es capaz de convertir cadenas que tengan formato numérico, es capaz de convertirlas a que tengan formato numérico entero, es capaz de devolver el valor entero, ¿de acuerdo? De convertirlo a un entero de verdad. Entonces lo ha convertido aquí la cadena 100 al valor entero 100 y entonces el cálculo se ha hecho correctamente. Sin embargo, si es una cadena que no tiene un formato entero, o si es, por ejemplo, la clásica cadena hola mundo, fijaros que aquí, en este punto, al intentar multiplicar hola mundo por 2, ha habido un error. Pero yo lo he controlado, es decir, lo he controlado porque hemos entrado en este bloque, es decir, except lo que hace es que le pasamos la clase exception y estamos generando realmente un objeto llamado e de clase exception, y aquí abajo lo que estamos haciendo es imprimir el valor de e, que será el error que se ha producido. Entonces, veis, imprimo la cadena, se produjo el error y este es lo que contiene el valor e, es decir, literal inválido para la función int, es decir, le hemos pasado a la función int el literal hola mundo y con eso no puede operar. Fijaros, si yo no hubiera utilizado el try except, ¿de acuerdo? Lo que hubiera ocurrido, directamente un error, es decir, al intentar en este punto multiplicar la cadena hola mundo por 2, directamente se produce un error en la línea 134-135, justo aquí, perdón, y ya está. O sea, el programa se detiene, se crashea y fuera, no hay más. Entonces, esto es una muy buena forma. Lo voy a dejar como estaba. Esto es una muy buena forma de controlar los errores, ¿de acuerdo? Lo que se llaman excepciones. Cuando nosotros calculamos que puede haber un error, lo controlamos, ¿de acuerdo? Controlamos para que el programa continúe, ¿veis? El programa continúe con las siguientes instrucciones.
Bien, en el siguiente ejemplo vamos a ver la globalidad y la localidad de las variables, que ya hemos dado una pincelada antes. Definimos una variable r a la que asignamos el valor 0, variable global. Definimos una función que se llama incremento, entonces veis lo que os he avanzado antes. Si queremos trabajar con esa variable global r, tenemos que poner la palabra reservada global. Y ahora cualquier cálculo que hagamos con r ya estamos haciéndolo en la variable global, con lo cual r es global y esta r ya no es local, es la misma r de fuera, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando llamemos aquí a la función incremento, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es incrementar el valor de r en 1. Al terminar la función incremento y mostrar el valor de r, ¿veis? Aquí vemos un 1. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos utilizado la palabra global, esta r es una nos está diciendo que r no tiene valor. Vamos a ponerle un valor. Si yo aquí hago esto y ejecuto, ¿por qué ahora aparece 0? Porque si esta r no tiene que ver nada con esta r, entonces cuando llamamos a incremento, sí, efectivamente aquí se crea una variable local r, se le asigna el valor 0, se incrementa en 1, esta r vale 1, pero luego cuando termina la función, esa r local se destruye, se pierde, con lo cual cuando imprimimos, estamos imprimiendo aquí la variable global que está intacta, continúa teniendo el valor 0. Con lo cual, para poder trabajar con una variable global desde dentro de una función, esto fuera, habría que hacerlo de esta manera. Esto es un arma de doble filo, ¿de acuerdo? Porque claro, manipular el valor de una variable global desde dentro de una función, hay que saber muy bien lo que hacemos, ¿vale? Pero bueno, en ello consiste la experiencia. Pero que lo sepáis que poderse se puede hacer. Lo ideal sería que una función solamente reciba los parámetros de entrada por aquí y que si tiene que devolver algo lo haga con el return, es decir, que una función no manipule valores de fuera de ella más que de la manera que digo, es decir, que reciba por la entrada y que devuelva por la salida. Pero bueno, que sepáis que el lenguaje es muy flexible y permite hacer todo este tipo de cosas. Esto sería una función que tiene definida dentro otra función. Bien, eso se llama anidamiento. Entonces, esta función b solo existe dentro de a. Es decir, podríamos decir que la función b es una función local a. Es decir, solamente se puede utilizar desde dentro de a. Entonces, si yo aquí llamo a la función a, ¿qué va a ocurrir? Que el control viene aquí, se define la variable local kg, que vale 10, y justo en esta llamada llamamos a la función b. Entonces aquí se define otra variable local kg que es 20, este kg y este no tienen nada que ver. Aquí imprimimos el valor de este kg que sería 20, termina esa función, se destruye este kg y aquí se muestra el valor del otro, de la otra variable que aunque tiene el mismo nombre, insisto, son distintas. ¿Veis? Aquí se mostraría el 10. Así que el ámbito, ¿de acuerdo? Como veis, es algo para estudiar con más... El ámbito de las variables es algo para estudiar con más calma. Bien, los operadores de pertenencia e identidad. Esto es un elemento, es una estructura de datos. Hasta ahora hemos visto los datos simples, las cadenas, los enteros... Bueno, una cadena no es un dato simple, pero bueno, los enteros, los reales, los valores lógicos. Pero también hay unos datos, podríamos decir, complejos, lo que son estructuras de datos en realidad que están formados por más datos. Por ejemplo, aquí la variable lista, creamos una variable que se llama lista y le asignamos lo que vamos a llamar una lista. Es decir, para generar una lista tenemos que utilizar los corchetes y en el interior escribir los elementos separados con comas. Por ejemplo, esto sería una lista de 3 elementos de tipo cadena. La cadena A, la cadena B y la cadena C. ¿De acuerdo? Y una lista es una estructura iterable, es decir, una estructura que podemos recorrer. Quedaros con eso, ¿vale? Entonces, cuando yo digo, utilizo aquí el if, digo, si la cadena está en lista, es decir, si la cadena está contenida en la lista, se me va a mostrar el mensaje A está en la lista, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenéis, A está en la lista. Yo también puedo preguntar y decir K está en la variable lista y directamente se me devuelve un false. Es decir, el operador in en este caso me devolvería un false. Aquí en este caso devolvería un true. Por eso al devolver un true, todo esto es la expresión,
no os confundáis. Entonces, aquí el operador in, al hacer esta expresión, devuelve un true, con lo cual devuelve un true y por tanto se imprimía esta línea. El operador is, no sé si explicarlo ahora porque hay que hablar de punteros, pero para que os hagáis una idea, tenemos dos listas. Una va a tener dos valores enteros, el 11 y el 12, y la otra va a tener tres valores enteros, el -1, y la otra, list 2, va a tener tres valores enteros, el -1, el -2 y el -3. Entonces aquí estoy creando una variable c y le estoy asignando la variable list2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que estoy creando una variable que en realidad, por decirlo así, apunta a list2, pero no contiene -1, -2 y -3. No sé, a ver si lo vemos claro aquí. Muestro la cadena primer elemento de list1. Por cierto, para acelerar una lista, lo que haremos será poner entre corchetes el índice, la posición del elemento al que queremos acceder. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento. El índice del primer elemento es el 0 y el índice del segundo elemento sería el 1. En esta otra lista, elemento 1, elemento 2, elemento 3, posición 0, índice 1, índice 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí, al poner list 1 y entre corchetes 0, estamos accediendo al 11. Por eso aquí se me muestra un 11. Tercer elemento de la lista 2, ¿veis? 0, 1 y 2, list 2 de corchetes 2, se me mostraría un -3. Aquí, segundo elemento de la lista 2. Si yo pongo C y entre corchetes un 1, 0 y 1. ¿Veis que C apunta en realidad a la lista 2? Si yo en lugar de poner esto, pongo esto, también me hubiera valido. ¿Veis? Está apuntando, entonces se me muestra todo lo que contiene la lista 2. ¿De acuerdo? Entonces en este ejemplo C está haciendo, es como un puntero, C es un puntero a una lista. De hecho, ¿veis? Yo puedo imprimir, yo puedo preguntar, lista 2 está en C, y me dice verdadero, es decir, sí, porque realmente es como si fuera la misma lista. Bien, la siguiente instrucción, la instrucción del, nos serviría para borrar una variable. Pensar que estamos hace 30 años la memoria era un recurso muy limitado y lo ideal era cuando terminábamos de trabajar con una variable borrarla. Llevamos todo el rato creando variables y ahí se quedan en memoria, pero que sepáis que con la función del se podría borrar. De hecho, si yo creo una variable borrar a la que le asigno un valor y a continuación la borro, aquí se me produce un error, ¿veis? Un error diciéndome, el intérprete me está diciendo, oye, no sé qué es borrar, porque la acabo de crear, pero luego la acabo de borrar, con lo cual no existe. Entonces, que sepáis que lo ideal sería, cuando terminamos de trabajar, lo ideal sería hacer esto. Que ya os digo, hoy día no es necesario, y menos con los proyectos tan pequeños que vamos a hacer, pero, ¿veis? Lo ideal sería hacer esto. Se me crea la variable, trabajo con ella, muestro el valor y después la borro y digamos que libero esa memoria, ¿no? Bien, y por último os voy a hablar de lo que serían los procesos secuenciales y los procesos de recurrencia paralela. Hasta ahora todos los procesos que hemos visto eran secuenciales. Por ejemplo, aquí defino una variable, una función llamada processA que va a recibir un parámetro de nombre ident y ¿qué va a hacer? Pues va a mostrar un mensaje mostrando el valor de ident, después va a utilizar el método sleep del módulo time, que por eso al principio de este código lo importamos. Y el método sleep lo que hace es detener la ejecución del programa el número de segundos que le indiquemos aquí. En este caso va a detener la ejecución 3 segundos y después mostrará el mensaje terminar proceso y otra vez el nuevo valor de ident. En este bucle for generamos un rango de 3 valores, concretamente el 0, el 1 y el 2, con lo cual es un bucle que va a dar 3 iteraciones. La i primero valdrá 0, luego 1 y luego 2. Y en cada iteración le pasamos el valor de i a la función processA, que es la que acabamos de definir. ¿Qué es lo que va a generar esto? Pues va a generar concretamente esto, estas 6 líneas. En la primera iteración el valor de i será 0, en la siguiente 1 y en la siguiente 2. Pero fijaros cómo lo genera, que ahí está el quid de la cuestión. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto ya no le hagáis caso, que esto es del siguiente ejemplo. Es decir, en la primera llamada ha impreso esto, ha esperado 3 segundos, ha impreso esto,
ha terminado una iteración y ha empezado la siguiente, volviendo a llamar, han pasado 3 segundos, ha impreso esto y ya en los últimos han vuelto a pasar 3 segundos y ya ha impreso esto. Eso sí, un proceso secuencial, es decir, no podemos hacer que el procesador por defecto trabaje de otra manera. Primero tiene que ejecutar una cosa y después la siguiente. Pues bien, hay una manera de trabajar en paralelo que se llama concurrencia paralela, es decir, podemos lanzar 3 procesos a la vez y que se ejecuten, como su nombre indica, en paralelo, a la vez. Aquí hemos lanzado 3 procesos y han sido secuenciales. Cuando terminaba de ejecutarse uno, comenzaba el siguiente y cuando terminaba ese, comenzaba el siguiente. Pues bien, ahora vamos a utilizar un módulo llamado async.io, entrada y salida asíncrona, lo tenemos que importar. Esto me sirve, si revisamos los warnings, aquí hay un warning que me dice, relacionado con la PEP 8, que me dice normativa E402. Me dice, cuando utilices la importación de un módulo debería ser al principio del fichero. No pasa nada, ya os digo porque es un warning, pero yo lo he puesto aquí porque es un ejercicio. Si os pongo el import arriba del todo, no ibais a saber a qué se refiere, entonces bueno, os lo pongo aquí. Pero que sepáis que la importación de módulos tiene que ser al principio del fichero. Bien, entonces importamos el módulo async.io para trabajar con la concurrencia paralela y ahora vamos a definir una función a la que llamamos proceso y utilizamos la palabra reservada async, es decir, vamos a definir una función asíncrona que va a recibir este parámetro, el parámetro i de proceso, y va a hacer lo mismo, es decir, va a mostrar el valor de proceso, después vamos a llamar también a la función sleep del módulo asíncrono, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a esperar 3 segundos pero de manera asíncrona y después vamos a terminar el proceso. Entonces aquí esto siempre es así, tenemos que definir lo que sería el main, ¿de acuerdo? Una función main que sea asíncrona y desde la función main utilizar la palabra reservada wait para llamar a un método que está dentro del módulo async.io, que es el método getter, y ya al método getter sí que lo podemos utilizar para llamar a 3 procesos asíncronos a la vez, pasándole pues en este caso los valores que queremos que se muestren a la vez. Y finalmente hay que llamar de manera asíncrona a esa función main, ¿de acuerdo? Insisto, quedaros ahora mismo con el concepto. Si no entendéis bien por qué aquí va un async y por qué aquí tiene que ir un main, eso me da igual. Quedaros ahora con el concepto de concurrencia paralela, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros lo que ocurre ahora cuando ejecuto. No hagáis caso ahora a esto. Esto es el secuencial, ¿vale? Ahora hay que hacerle caso, ¿veis? Esto es lo que se ha impreso de manera... Esto es lo que se está imprimiendo ahora de manera síncrona, ¿veis? ¿Veis qué ha ocurrido? Espera, por si no os habéis enterado, lo vuelvo a ejecutar. No hagáis caso a esto ahora, ¿vale? Esto es lo anterior. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora, ¿veis? Se imprime 4, 5, 6, pasan 3 segundos y se vuelve a imprimir. O sea, es decir, hemos llamado de manera asíncrona a estos 3 procesos asíncronos, 1, 2 y 3. Entonces, al llamarlos a la vez, ¿qué ha ocurrido? Se imprime, empieza proceso 4, empieza proceso 5 y empieza proceso 6, todo a la vez. ¿De acuerdo? Los 3 procesos han empezado a la vez. Después los 3 procesos han esperado 3 segundos y pasados esos 3 segundos se ha impreso todo esto a la vez. Es decir, empiezan a la vez, pasan 3 segundos y terminan todos a la vez. Hemos conseguido ejecutar 3 procesos de manera asíncrona. ¿Entendéis la diferencia? Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por haberme seguido. Es normal que tengáis lagunas. Todo el mundo, cuando aprendemos algo nuevo, incluso aunque llevemos muchos años programando, cuando aprendemos una nueva instrucción, una nueva función, es normal que tengáis lagunas. Esta sesión es de introducción. Pensar que acabamos de dar un repaso a casi todo lo que vamos a ver en el curso, concentrado en 2 horas, entonces es normal, no desfallezcáis, no os sintáis anodados, es normal, y más si os iniciáis ahora en la programación, es normal que tengáis lagunas y que a lo mejor todos sean o casi todos sean dudas.
Ya os digo, insisto, continuar porque a partir de ahora vamos a ir desgranando poco a poco y explicando en condiciones, siguiendo la misma forma que os he dicho de poco de teoría, poco de práctica, poco de teoría, ejercicio que lo refuerza. Siguiendo esa manera de enseñar, ¿vale? Vamos a ir explicándolo todo tranquilamente. Por ejemplo, la sentencia if, el bloque if condicional, os lo he explicado en un minuto, pero es que el bloque if tiene casi una sesión dedicada a él. Entonces, tranquilidad, para aquellos que os hayan quedado muchas dudas, es normal. Yo me despido y nos vemos en próximas sesiones.